Estamos conectando en vivo nuestra página de Facebook. Ya seguramente estamos saliendo online. El conversatorio pasado no pudimos salir en vivo, así que bueno, estamos acá desde el Museo Provincial de Artes, reunidos una vez más en el ciclo de conversatorios que desarrollamos cada año en función del eje curatorial. En este caso, este año estamos trabajando todo lo que es el territorio, y bueno, estamos iniciando nuestra tercera muestra, y tiene que ver con la segunda muestra que ahora Julieta Mancilla va a explicar bien la conexión que hay. Y bueno, ahora van a ver muchas personas que son del equipo de Defensa Civil. Ellos después se van a ir presentando y contando experiencias. Así que bueno, le cedo la palabra a Julieta Mancilla, que está haciendo la mediación del Museo Provincial de Artes, para que presente este conversatorio en particular. Juli. Buenas tardes, muchas gracias. En parte este conversatorio es muy especial, parece que nos vamos a ir un poco de tema, porque hemos invitado a brigadistas de la Dirección de Defensa Civil de la provincia de La Pampa, en el marco de lo que fue la muestra que finalizó el domingo pasado. Se llamó Memoria Punzante y consistió en diversas videoinstalaciones de los artistas Lía Spain, Ornella Fiorucci y Alexander Moreira. Ellos generaron espacios en el museo donde quienes tuvieron la oportunidad de visitarlo mientras duró la muestra, pudieron encontrarse con experiencias, o pudieron experienciar situaciones donde tanto el paisaje de La Pampa estaba muy presente, pero de una manera punzante, como dice el título, ¿no? Porque la roseta, las espinas, eran como el elemento con el que buscaban movilizar a los espectadores. Y el público, a mi criterio, al que estaba destinado, era un público al que pudiera contemplar estas obras, pero además pudiera intervenir para poder interactuar con la obra, ¿no? Ya sea con dispositivos como una lupa para acercarse más y agudizar la mirada, o enfrentarse a su reflejo ante espejos estallados, y de esa manera fragmentar la propia imagen. Y también podían encontrarse con videos e instalaciones donde el fuego era uno de los elementos que estaba muy presente, ¿no? Y es característico en el territorio de La Pampa que en la época de verano estemos acostumbrados a escuchar en las noticias sobre grandes incendios que afectan, ¿no? Ya sean causados de manera natural y algunas de manera intencional por algunas personas. Y desde ese lugar nos interesaba conocer qué experiencias tienen los brigadistas de defensa civil que tienen que enfrentarse todos los años ante el fuego. ¿Cuál es esa experiencia personal que genera el fuego, la imponencia del fuego, y a su vez que en muchos casos están poniendo en riesgo su vida, ¿no? Alejándose durante largas jornadas, largos periodos de sus hogares para estar en esos lugares donde el fuego está presente. Así que bueno, con esa excusa, digamos, nos acercamos a los brigadistas que hoy están acá presentes, y que agradecemos infinitamente que quieran compartir sus experiencias con los públicos del museo. Así que bueno, vamos a cederle la palabra, en este caso a Elvio Monasterolo, que nos va a ir iniciando en la conversación y le va a ir cediendo la palabra a sus compañeros. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juli, por las palabras, por la presentación. Gracias, Pablo. Gracias, Paula. Bueno, hay muchos compañeros conectados, digamos, en este conversatorio.
Lo primero que hay que decir que, antes que nada, que bueno, es un trabajo particular, ¿no? Es un trabajo particular que no deja de ser tal. Eh, y eso implica todo un proceso de aprendizaje, de conocimiento, digo, no es una tarea mecánica, eh, y es algo que se construye muy de a grupo, muy colectivamente con los compañeros y a través del paso del tiempo y de las experiencias. Es decir, no es un trabajo que se construye, digamos, desde lo teórico y luego lo práctico, sino que está muy enraizado, digamos, como la dimensión práctica con lo teórico. Que si bien es importante, digamos, requiere como de cierta practicidad, digamos, de ciertas capacidades que uno va como adquiriendo a través de los años y sobre todo a través del contacto con, por ahí, compañeros más viejos, ¿no? Digo, tiene algo ahí de transmisión del saber que lo diferencia de otros, por ahí, otras actividades o profesiones, etc. En el caso de los brigadistas, digamos, hay como dos grandes ramas en el mundo, ¿no? Por un lado, tradicionalmente lo que es bomberos, que en general siempre están como más orientadas a la cuestión más urbana y no tanto a lo rural forestal. Y por el otro lado viene como la rama de formación de brigadistas forestales. Nosotros estamos como por ese lado, digamos. En un país cuya geografía es eminentemente rural, digamos, a pesar de las concentraciones urbanas, es un país muy extenso, con una multiplicidad de relieves, de vegetaciones, de condiciones climáticas, topográficas, y que le dan toda una serie de particularidades que hacen que los incendios tengan rasgos específicos según las regiones, ¿no? En el caso de La Pampa, nosotros tenemos diversos tipos de incendios, eh, generalmente entre noviembre y marzo de todos los años, con los picos entre fines de diciembre y enero. Y en general, digamos, si nosotros los miramos respecto a otros fuegos del país, son muy rápidos, muy veloces, con mucha explosividad, digamos. Son fuegos que requieren cierta velocidad en la toma de decisiones, porque si no te pasa por arriba, ¿no? Digo, si uno piensa en los fuegos de La Pampa, son muy diferentes respecto de lo que podría pensar uno, por ejemplo, en un fuego del bosque cordillerano del sur, ¿no? En el sur vamos a encontrar fuegos lentos, de vegetación muy frondosa, con otro tipo de comportamiento. Y por lo tanto, según el comportamiento, es siempre las técnicas o las estrategias de ataque, digamos. Estoy contando esto como un poco para introducirnos de qué va nuestro laburo, digamos. También usamos ropa amarilla y verde, que está como estandarizada en todo el mundo. Digo, tiene que ver con cuestiones meramente operativas, de poder visibilizarse, etc. Y en general, digamos, hay como cierta estandarización de los procedimientos a niveles regionales, nacionales, internacionales. En el caso nuestro, además de La Pampa, hemos trabajado muchos de quienes integramos la Dirección de Defensa Civil en lugares como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Misiones, y bajo distintos tipos de apoyo, ¿no? Terrestre, aéreo, así que hay como un bagaje experiencial ahí que en cierta forma supera o desborda el ámbito pampeano. También hay como una multiplicidad de edades, de camadas que hay. Hay algunos que ya llevamos un poco más de 20 años, otros que por ahí están como en el medio, entre 10, 15 años, y otros compañeros que por ahí están en torno de los 4, 5, 6 años. Digamos. Siempre en los modos en que armamos las cuadrillas tratamos de que haya ahí, digamos, cierta cosa entre lo más viejo y lo más nuevo,
que es como una forma muy, muy específica de aprendizaje. Bueno, un poco con esta introducción, yo ahora les voy a mostrar como algunas fotos y un par de videos, y después, bueno, nada, por ahí hay otros compañeros que, bueno, si quieren tomar la palabra, pueden ir hablando de ellos, contando, digamos, todos nosotros hemos experimentado una multiplicidad de cosas frente a algo que se aparece como incontrolable, pero cuya tarea nuestra es controlarlo, ¿no? Entonces hay como una suerte siempre de tensión ahí, de tire y afloje entre una situación que uno sabe que es de la naturaleza, que tiene como muchas veces tiene como una violencia que es como bueno, muy difícil de hacerle frente, y sin embargo, uno tiene que como controlarlo, ¿no? Entonces hay como una suerte de mano a mano. En una geografía que es muy extensa, en el caso de La Pampa, muy inhóspita, digo, y de repente muchas veces ocurre que sos vos y tu equipo, ¿no? Y un par de herramientas y un vehículo. Y no hay más nada. No hay más nada. ¿No? Entonces, digo, ahí nadie se las arregla sola, digamos. O funciona el equipo o se va todo el diablo, digamos. Y en ese sentido, una cosa que podemos nosotros decir es que más allá de aciertos, errores, equivocaciones, etc., por ejemplo, nunca ha fallecido un compañero nuestro, ¿no? Por haberse quemado. Creemos que también tiene que ver cierta formación específica de lo forestal que tenemos como brigadistas. Pero también hay una cosa, digamos, lo que sí ha ocurrido es que muchos hemos sufrido quemaduras, es decir, el peligro siempre está ahí dando vuelta, ¿no? Con lo cual se trata de tener cierto respeto, pero no temor. Así que, bueno, nada, yo voy adelantando algunas cositas y después vamos haciendo avanzar la charla un poco para no monopolizar y que, bueno, cada cual cuente sus experiencias de vida o de muerte frente al fuego. A ver si puedo entrar a compartir pantalla. ¿Ahí? ¿Ven? Sí, perfecto, Julio. Bueno, un poco institucionalmente nosotros pertenecemos a la Dirección General de Defensa Civil de la provincia de La Pampa, estamos dentro del Ministerio de Seguridad, y además del fuego hay que decir que nosotros siempre trabajamos como en una multiplicidad de circunstancias, eventos o emergencias que pueden ser agua, viento, digo, espectáculos masivos, carreras, digo, todo lo que implique cierta presencia pública en donde haya población con un potencial riesgo de que ocurra algo, digo, un recital masivo, digamos, nosotros también participamos, ¿no? Digo, a veces nos toca trabajar en inundaciones, con agua, con viento, digo. Con lo cual también hay un adiestramiento del trabajo con una multiplicidad de personas, de instituciones, de actores, y en cierta forma es un entrenamiento de que siempre tenés que estar lidiando en circunstancias muchas veces con tensión o conflictivas y tomando decisiones, ¿no? Digo, el fuego no es lo único. Y bueno, esa es un poquito la estructura operativa. Digamos, los brigadistas se integran a un jefe de cuadrilla, que a su vez 2, 3, 4 cuadrillas dependen de un jefe de brigada, y los jefes de brigada dependen del jefe de operación. En ese sentido es como una estructura operativa clásica. Y bueno, y la cuadrilla, en nuestro caso, es en cierta forma aquellas personas que entran en un vehículo, en una camioneta 4x4 con herramientas, digamos, un poco en La Pampa es así. Una cuadrilla es una camioneta con 4 personas. A veces según la camioneta puede ser 5, digamos, 3, digamos, pero la referencia es esa. Y eso es con lo que vos te movés.
te movés espacialmente por todo el territorio. Digo, hoy está en Santa Rosa, Otuay, mañana podés estar en Cuchillocó, y en 3 días podés estar en Victorica, Santa Isabel. Bueno, y acerca un poquito del fuego, como yo en un momento decía, hay como una multiplicidad de terrenos, de vegetación, o sea, lo que vemos ahí es un monte arbustivo, semiabierto, ¿no? Con distintos tipos de densidades, tenemos pastizales, tenemos montes más espesos, menos espesos, más abiertos. Y bueno, lo que hace es que, bueno, y estás frente a situaciones siempre, siempre, digamos, en desventaja, ¿no? Digo, alta temperatura, altos vientos y recursos escasos, ¿no? Digo, eso es como siempre la ecuación con la que nos toca salir a trabajar. ¿Sí? Digamos, uno podría decir que siempre está en desventaja, ¿no? Bueno, esa foto es 1 de enero de 2016, por ejemplo, digo, a las 2 de la tarde, del 1 de enero estábamos ahí celebrando el año nuevo con los compañeros en un incendio en la ruta 10. El espectáculo nocturno de los arbustales quemados. Y bueno, digo, esta suerte como de imágenes todo el tiempo están presentes, ¿no? Digo, la espectacularidad, esa cosa, digamos, que, digo, bueno, nosotros a veces vemos imágenes, digamos, que circulan por las redes, por distintos canales, digo, como siempre romantizadas, digamos, el atardecer, el fuego, o dramatizadas, ¿no? La violencia de la naturaleza. Y eso cuando, para quienes llevamos muchos años, es como nuestra vida cotidiana de verano, digamos, ¿no? Y cambia la mirada, ¿no? Eso es como, es como cuando uno, el trabajo de cada uno, la habitualidad del trabajo, ¿no? Y esto, o sea, lo cuento porque a veces la gente coloca, digamos, a quienes trabajan, digo, cuando el fuego se apaga, te colocan como en el lugar de personaje destacado, héroe, que se desvive por cuidar la naturaleza, y cuando el fuego se descontrola, digamos, es como una suerte de villano, digamos. Y sobre todo porque acá estamos interviniendo sobre una superficie donde hay campo, propietarios, ganado, hay intereses, hay peleas. Digo, eso, fotos de un incendio contra el río Colorado, cerca de la Adela. Fíjense cómo cambia la vegetación, son como todas cortaderas. Bueno, en el mismo incendio, fíjense cómo cambia de un momento a otro, ¿no? Eso queda una vegetación como toda una negrura, relativamente como pareja, regular. Digo, antes pasás como de la irregularidad de la vegetación, ¿no? De los colores, a nada, paisaje lunar. Bueno, les paso algunos videitos y para que después otros compañeros comenten un poco sus experiencias. Bueno, este que voy a poner es uno está filmado de arriba en helicóptero. Y lo que van a poder ver ahí es cómo hay un frente de avance y los compañeros están como haciendo un contrafuego a un costado. Sí, ¿hay algo? Ah, ahí va. Lo que va a encontrar va a ser una callecita, el tiro que saque el metro
adentro y se vuelva a salir. Está a 20 metros de la calle. Bueno, el Citroën no es. A ver, vamos a poner... Este es en el Carancho. El cruce de rutas que está pasando Hacha, que va para Lihuel Calel y para Chacharramendi. No, de vuelta acá, ¿eh? Bueno, pasamos un par más y podemos conversar. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, 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 todas. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, después si quieren podemos pasar un par más, digamos. Pero bueno, a partir de nada, esos 2 o 3 videos, lo que intentamos mostrar es que en principio hay una cosa común de nuestro trabajo que tiene que ver con el funcionamiento de la cuadrilla, del trabajo común, digamos, frente a una situación que requiere ser planificada y abordada, porque si no, no la controlas. Bueno, y después lo que ocurre es, nada, como una situación como de... Digo, yo cuando yo arranqué a trabajar en los incendios no tenía ni idea ni siquiera de La Pampa, digamos, conocía a 2 o 3 poblados, 2 o 3 pueblos, localidades y nada más. De repente con este trabajo hay una cosa que empezás como... Hay un proceso, nunca terminás de sorprenderte, digamos. Todos los incendios siempre te sorprenden porque siempre conjugan como de cosas específicas. Digo, nunca dejas de asombrarte en el trabajo de los incendios. Es decir, bueno, puede ser que hayan incendios que son como ya más pequeños o como más acostumbrados digamos, o más difícil más fácil de controlarlos, entonces como que, bueno, te destruye el trabajo, pim pum pam, y lo controlas. Pero hay situaciones que te desbordan, digamos, que te desbordan, sobre todo cuando son muchos días. Digo, también nosotros, las personas que van a trabajar al fuego, también llevan todas las cosas como de su vida a esa situación donde tenés que tomar decisiones. ¿Y a qué me refiero? Bueno, digo, personas que han perdido un familiar, personas que capaz que es su cumpleaños, personas que tienen hijos, personas que tienen familiares enfermos, digo, una multiplicidad, digo, cada persona lleva
sus alegrías y sus penas, digamos, y tenés que estar ahí. Y digo, y también lleva como sus cosas buenas y sus miserias, ¿no? Digo, porque no pintarlo como una cosa de color de rosa, digamos. También aparecen problemas, conflictos, digamos. Pero bueno, en mi caso particular he tenido experiencias cercanas a la muerte, digamos, experiencias medias complicadas, donde han estado en riesgo tanto la vida mía como la vida de compañeros. Eso hace que también en algún momento uno se vaya replanteando distintos elementos, digamos, de lo que hace a todo, digamos, del trabajo de a uno. Digo, uno a los 20, 22 años, nosotros encarábamos el fuego en medio. O sea, y hoy en día empezás a tomar recaudos respecto de la seguridad, respecto de cómo comportarte, digo, de qué manera, digo, uno va teniendo la cabeza más fría en determinados aspectos frente a esta situación, que muchas veces implica cansancio acumulado, sueño, y que puedes estar con malestar, digo, pasan muchas cosas. Digo, no es un trabajo de personas mecánicas, ¿no? Bien. Quizá alguno de los compañeros quiera contar alguna experiencia o o contar, digamos, de qué manera, digamos, fueron descubriendo su vínculo con los incendios y con el fuego. Hay varios conectados, che, así que a ver qué dicen, ¿no? ¿Quién agarra la palabra? Sí, también queremos agradecer a Luis Clara, que es el director general de Defensa Civil, que nos está acompañando en este conversatorio también. Bueno, buenas tardes. No sé si se me escucha. Hola Lucas, sí, se te escucha. Bueno, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Bueno, como dijo Elvio, yo también soy uno de las primeras camadas en esto. Arrancamos casi juntos, allá por el 2000, 2001. Y éramos bastante pocos. Las cuestiones, la problemática era la misma, digamos. Como decía Elvio, yo también ignoraba totalmente el tema del incendio, de los fuegos, de la pampa en sí. Digamos, no teníamos ni idea en ese momento. Así que empezamos haciendo oficina, porque fue una época en la cual en el 2000 se había quemado media pampa, entonces ya no había mucho para quemar, digamos, en los años siguientes. Entonces lo que hacíamos era un poco de oficina y en el cual, digamos, la tarea era empaparnos de cartografía, aprender rutas, ir leyendo sobre las herramientas y sus usos, algunas técnicas de fuego. Bueno, y empezamos, digamos, de a poco a meternos en tema y en el 2002 ya empezamos con las primeras salidas, ya fuegos chicos, y de ahí fuimos agarrando un poco de ritmo, digamos, hasta que, bueno, en 2003, 2004 ya hubo incendios más grandes, y se hizo más entretenido, bueno, empezó a entrar más gente. En esa época, si había escasos recursos ahora, en esa época no había directamente. Éramos nosotros y un par de cuarteles de bomberos o policía que colaboraba, y bueno, y de a poco nos íbamos interiorizando en el tema. Hoy, 20 años después, tenemos una organización bastante mayor, tenemos mayor cantidad de gente, digamos, trabajando en defensa. Hay más cuarteles de bomberos también trabajando y colaborando en la parte forestal. Y bueno, nada, lo que nos pasó, a mí particularmente, esto que para mí, digamos, empezamos siendo pocos y empezamos siendo una pequeña familia que se fue ampliando. Entonces el vínculo es bastante personal, más allá de que estamos en cuadrilla, como decía Elvio, somos 4, en el grupo somos 3 cuadrillas, como estamos organizados ahora, y nos conocemos casi con todos, digamos, ¿sí? Con algunos más, con otros menos, hemos tenido la experiencia, digamos, de compartir en estas veces que en el verano nos vamos a las bases, y bueno, y ahí convivimos 5 días, antes eran 7,
volvíamos, estamos de guardia acá. Fueron muchos años que eran sin pausa, digamos, ¿no? En la temporada de verano arrancábamos en noviembre o diciembre y hasta marzo no se paraba, dándole continuo, digamos, ¿sí? Estamos de guardia o afuera o en Santa Rosa. Ahora está un poco más ordenado y tenemos menos jornadas de trabajo, digamos, pero no quiere decir que no sean igual de intensas. He tenido contacto con la muerte, en alguna situación con Elvio también, y bueno, en otras he sufrido quemaduras también, pero como decía él, no hemos tenido que lamentar ninguna baja, digamos, de compañeros, así que por ese lado, la transmisión, digamos, esto de que fuimos aprendiendo nosotros desde más jóvenes, se fue transmitiendo al resto de los compañeros en tema de los cuidados, y qué hacer y qué no hacer. Como decía Elvio, hoy día pensamos un poco más las cosas, antes de más jóvenes actuábamos por ahí sin medir consecuencias, hoy ya estamos más viejitos, más gorditos, más pesados, entonces cuesta por ahí. Entonces vamos como dosificando la energía del cuerpo, porque sabemos que puede ser un fuego de 3 horas, puede ser uno de 5, puede ser uno de 30 horas. Entonces, a veces el descanso es poco y hay que recargar baterías rápido y hay que desgastarla en breve, digamos, ¿no? Cuidarlo lo más posible. Nada, la sensación es como esta, voy hacia el fuego como la mariposa que dice la canción, nos pasa ese vínculo con el incendio, digamos, a mí particularmente, y después de una temporada como que nos queda la necesidad a veces con mis compañeros, con mi cuadrilla, de juntarnos aunque sea una vez por semana como un asado, y el ritual de prender el fuego, digamos, ¿no? Como si hubiésemos tenido poco fuego, capaz que en 2 días o 3 de fuego, seguimos ahí al lado de la llama. Bueno, todo esto, como decía Elvio, a veces ahora con el tema de la familia, digamos que hace el aguante desde acá, a veces también se pone complicado el alejamiento, digamos, ¿no? Antes que no teníamos hijos o no estábamos casados y demás, nada, te iba 10 días, 15 días de tu casa, no había problema, digamos. Hoy en día esas cosas empiezan a pillar, digamos, ¿no? Entonces, se trata de hacer el trabajo lo más eficientemente posible para poder regresar sanos y salvos de vuelta a casa, digamos, ¿no? Nada, esto es infinito, como decía Elvio, tiene millones de cuestiones para contar, digamos, con respecto al fuego, a las vivencias, y es bastante atrapante, digamos, ¿no? Por ahí hay gente que todavía ni nos conoce, ni saben qué hacemos, y bueno, nada, nosotros que estamos en esto lo tomamos como un trabajo normal, como decía Elvio. El paisaje casi todos los veranos es lo mismo, se trata de pasarlo lo mejor posible cada salida, trabajar a conciencia. La idea siempre que nos inculcaron fue que se queme lo menor posible, ¿sí? Para que el daño ecológico sea el menor posible, que las pérdidas sean lo menor posible para el productor, ¿sí? Y bueno, y muchas veces arriesgando más de la cuenta, ¿sí? Hemos tenido varias situaciones en las que se deja todo, y nada, y hay veces salen bien las cosas y otras no tanto, y hay que seguir. Entonces no tiene que caer la moral, y estamos entre todos para levantarnos y seguir. Básicamente es eso, mi parte. No, siguiendo un poco la línea de los chicos, la función, como comentaba hoy, antes de que empezáramos con esto, era, en algunos casos, la especificidad de nuestro trabajo nos lleva a estar en la mira de todos o en la consideración de la gente en un determinado momento del año. Después es como que pasa un poquito todo, baja la espuma, y bueno, ahí tratamos de
de ordenar todo lo que se desordenó un poco durante la temporada. Como decía Lucas, si bien el contacto sigue estando, manejar el tema de las herramientas, los vehículos, quizás también hacer un balance, un análisis de cómo se trabajó, de qué se podría haber mejorado, o en qué fallamos, porque se imaginarán que la pelea es muy desigual. Por más que pongas a todos los brigadistas forestales de la Argentina en un campo de 10.000 hectáreas, un 4 de enero, con 45 grados de temperatura y viento de 60 kilómetros, es bastante desigual. Entonces, bueno, también se sacan conclusiones, pero lo fundamental es esa convivencia, el hecho de que sentirte cuidado, porque los 4, vamos a hablar en la cuadrilla chica, un incendio que te requiere nada más que una cuadrilla. El que está al lado tuyo, atrás tuyo y adelante, es un compañero, y que sabes que no te va a dejar ni loco, y él también siente lo mismo de vos. Entonces, es una confraternidad muy grande. Lo más probable, y seguramente, no todos tenemos el mismo pensamiento, ni las mismas ideas religiosas, políticas, no somos todos hinchas del mismo club, o no nos gusta toda la misma música, pero cuando hay que trabajar, somos uno solo. Entonces, y la tenemos bien clarita ese concepto. Vamos 4, volvemos 4. Eso no se negocia bajo ningún punto de vista. La convivencia con el fuego, o el trabajo que se hace en el fuego, es algo... lo van a saber entender creo que es intransferible, porque, qué sé yo, a los que nos gustan por ahí las cosas de la naturaleza, y admiramos ese poder extraordinario que tenemos enfrente, y que no podemos hacer casi nada. Cuando ellos quieren, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, es decir, o la inteligencia nuestra, o la capacidad nuestra está con lo acotado que tenemos, ya sea en medios, en herramientas, en fuerzas. Bueno, como decía Lucas, que haga el menor daño posible. Entonces, es muy gratificante trabajar con 12, 15, 18 personas que perseguimos todos el mismo anhelo. Es fantástico eso. Que sin haber hablado, a lo mejor, porque, a ver, el tema es así, tenemos bases operativas en el interior, ¿no es cierto? Tenemos en el Durazno, Chacharramendi y en Cuchillocó. Se desata un incendio grande, ponele en las sierras del Iguel Calel, o enfrente de la sierra. Donde se pone medio complicada la cosa, bueno, por órdenes superiores uno va, o por pedido del jefe del incendio que se ve sobrepasado, que ya la gente se empieza a cansar y todo eso, acudimos a ellos. Entonces es llegar, mirarse, que los chicos que están en el campo te pasan la información de lo que se hizo, lo que no se hizo, te hacen el mapa del campo y nada más. Después, yo sin verlos, yo ya sé lo que van a hacer ellos. Y ellos también están seguros por lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, yo remarco muchísimo la confraternidad, porque como seres humanos, vos la confianza la delegás en muy pocas personas. En muy pocas personas. Y generalmente gente muy cercana, muy allegada, tus padres, tus hermanos, algún amigo. Pero la confraternidad, ya te digo, con 15, 20 personas que
algunos ni sabemos cuál es el segundo nombre de ellos. Pero vos sabés que ahí adentro son un pilar muy grande. Eso te lleva también a predisponerte de otra forma. Ahí las carencias, las desinteligencias, quedan un poco de lado. Y lo más gratificante, como en todo trabajo, cuando lo haces bien, cuando lo haces a conciencia, y ves los resultados, y es el asado que se come a las 3 de la mañana, totalmente oscuras, porque se apagó todo, y eso es impagable, y es intransferible, ya les digo. Por ahí es hasta egoísta también, ¿no? Pero no egoísta porque uno lo pretenda, sino porque hay que estar. Hay que estar ahí para ver ese momento y ninguno es igual a otro. Siempre son distintos. Así que ojalá que esto se siga agrandando. Como dijo Luca, ellos empezaron muy poquitos, después se fue agrandando, y ojalá que la gente que pueda entrar también tome este trabajo como un compromiso con la naturaleza, un compromiso con el medio ambiente, con nuestras familias, con nuestra provincia. No es solamente ir y apagar un fuego, porque, a ver, vos llegás al campo y llegás a un lugar donde el dueño del campo está con un nivel de estrés impresionante, porque el pequeño o gran capital que tiene ve que se le va de las manos. Y a lo mejor ese capital que no lo trajo su familia, que viene de años, entonces, ¿cómo haces razonar a esa persona? ¿Qué le decís? ¿Cuáles son las primeras palabras que le tenés que decir? ¿Le tenés que dar la seguridad que le vas a hacer lo mejor? ¿Lo tratás de animar para que, bueno, para que enfoque bien cuál es el problema que tiene? ¿Lo calmás? Lo tenés que ver desde diferentes maneras. A su vez uno también llega con una carga de estrés porque no deja de ser una tarea riesgosa. Entonces, es mucho lo que se pone en juego. No es solamente ir y apagar fuego, es alrededor de todo eso hay una carga emotiva, psicológica muy grande. Y bueno, pero reitero, los resultados cuando uno trabaja con ciencia y responsablemente es muy grande. Así que mi opinión es esa, y creo que es un combo muy grande. Si nos ponemos a hablar o si habría más compañeros, hay anécdotas que se pueden contar, hay anécdotas que no se pueden contar, pero son todas inolvidables. Así que bueno, paso la palabra a alguien más. A ver, hola. ¿Se escucha? Hola Pedro, sí, ¿Cómo anda, perfecto. Juli? ¿Cómo estás? Quería continuar con lo que decía Claudio de que es intransferible. Yo creo que no es que es intransferible, sino que la transferencia es muy experiencial. A mí me tocó conocer a Elvio antes de trabajar en Defensa Civil. Y Elvio me ha mostrado fotos y me ha contado, y sí, las fotos son espectaculares. Lo que él me ha contado, me contaban, pero hasta que yo no lo viví personalmente, yo no pude entender un montón de cosas de lo que él me hablaba, que las entendí mucho después. Incluso hoy yo ya hace varios años que no saco nunca más una foto de un fuego o de un campo, porque ya después lo miro en el teléfono y al haberlo vivido en vivo y mirarlo en la foto, no tiene ni punto de comparación. Y el trabajo es eso. Lo que dice Claudio es imposible de transferirlo a un manual, me parece a mí. De hecho, vos podés hacer todas las capacitaciones en incendios forestales que hay dando vuelta, venís acá a La Pampa y se queman todos esos manuales. Y entre nosotros, que somos una familia de 30 y pico,
los más nuevos, los más viejos, cada cual con su experiencia, pero vos manejás un lenguaje único, que casi no es hablar ese lenguaje. O sea, vos cuando llegás ya sabés lo que tenés que hacer, a quién tenés que ir a buscar, dónde tenés, generalmente conocer los humores, después te podés encontrar con sorpresas, pero todo eso es porque o te lo han enseñado, o vos lo viste estando sentado en la camioneta arriba. Es muy, muy, muy de la experiencia el trabajo. Obviamente que hay cuestiones que pueden ser abordadas desde un manual o desde meteorológicas, pero ciertas situaciones de velocidad, de comportamiento, y más que nada de eso que dicen, que tanto Lucas como Claudio lo decían, de convivir. O sea, nosotros hemos vivido un enero en un monoambiente de una camioneta, o sea, y ahí arriba llevas 4 mochilas, un bolso, termo, y vivís ahí. Es muy nómade, si querés, en enero. La situación lo que te lleva con los 4 que tenés al lado, o sea, nada. O sea, mientras estás ahí tenés que subsistir y somos los que estamos arriba de la camioneta. Y bueno, nada, era eso lo que decía Claudio. Y yo creo que por eso también es tan importante mantener a toda la gente que está en defensa civil, reubicándola en espacios de formación, porque el día que nosotros, que no nos falta tanto tampoco, porque ya todos estamos bastante arriba en edad, si no podés salir más y te quedás en una oficina, vas a servir de mucho menos que tratando de formar a otros compañeros más nuevos que vos cargás. Yo no tengo tanto, pero los chicos tienen 20 años de incendio, han tenido terribles temporadas, terribles fuegos, y lo que ellos te pueden enseñar no lo vas a poder recibir de otra manera. Y yo creo que es eso, y en un lugar en el que el fuego es tan, porque no solamente que es un evento natural, sino que es una herramienta en muchos casos para la gente del campo. Entonces está muy entrelazado con la sociedad el fuego. Y bueno, parece muchas veces una persona del campo, cuando vos llegás, dice, no, este tiene un montón de incendios. Y capaz que estuvo en 8 incendios en tu vida. Y nosotros en una temporada brava como la del 2017 tuvimos capaz que 25 incendios cada uno. Por eso digo que creo que tenemos una experiencia acumulada que es muy valiosa, porque haces algo que a la mayoría de las personas ve como una excepción 10 veces en su vida, o muchas veces no ve nunca, y nosotros capaz que en un año más lo vemos 5. Nada más. Sí, ahí me gustaría hacer unas acotaciones respecto de lo que vienen diciendo los chicos. Fíjense que, digamos, cómo vienen remarcando la idea como del grupo, del funcionamiento. Nosotros siempre decimos que cuando tenés que pedir refuerzo o ayuda, el mejor refuerzo es 1 o 2 cuadrillas más y ya está, ¿no? Y fíjense cómo cuando hay grandes incendios se genera como una cosa, digo, socialmente, o la sociedad genera una presión de que digo, aparecen los comentarios, ¿y dónde están los aviones? ¿Y dónde está? Hay que contratar 200 brigadistas, digo, todas esas cosas de recursos, de amontonar recursos, de saturar de recursos, que va en el sentido contrario. Digamos, entonces vos, ¿recuerdan aquella vez que en el año 16, me parece, que vino los incendios grandes de la Adela, que vino el ministro nacional de Ambiente, Bergman, y bueno, y había bomberos como de Córdoba, brigadistas de otras provincias? Digo, está bien, la situación era caótica, no estoy diciendo que no que esa ayuda no te sirve. Lo que estoy diciendo que muchas veces hay como una suerte de presión social, ¿no? Para controlar los incendios y qué sé yo, que apunta en el sentido de que se soluciona metiendo cosas, metiendo camionetas, metiendo recursos, y en realidad, digamos, nosotros a veces percibimos que en realidad es como, digo, todos esos recursos te pueden dar como un sostén, un apoyo, ¿no? Pero cualquier cuadrilla, la forma más efectiva de trabajar va a ser siendo con un par de cuadrillas más. Digo, porque cuando vos hay tanta cantidad de gente
de directivas y de jefes y de recursos y gente que opina. Es un caos, ¿no? Digo, hay una tensión entre lo social, ahí que cree que se resuelve metiendo recursos, y el trabajo que vos necesitas organizarte en el campo. Y después hay una cosa muy difícil de aceptar, es que, digamos, que bueno, que hay procesos que una vez que arrancan, se desencadenan, digamos, no necesariamente los vas a controlar, digamos. Los fuegos los va a cortar una lluvia porque ya es una situación de tal desborde que vos lo que podés hacer siempre es defensivo, ir como haciendo, digamos, pequeños, digamos, contenciones, conteniendo sectores, digamos, pero en esa temporada yo recuerdo que hubo, de los 30 días del mes, hubo 20 días que estuvieron los vientos por arriba de la media histórica, ¿no? Es decir, que si en enero hay, digamos, hay un promedio histórico, digamos, de que hay 10, 12 días con más de 25 kilómetros por hora, bueno, hubo 18, 20 días, ¿no? Entonces, eso, más la acumulación de biomasa desde las sequías del año 2007, 2008, digo, una situación explosiva que no lo ibas, que digamos que entra como en cortocircuito con la situación social que se genera respecto de las posibilidades efectivas de controlarlo, ¿no? Y entonces eso, yo me acuerdo que, bueno, estábamos con Pedro ahí en la ruta 154, teníamos 25 kilómetros de frente de fuego. Y estábamos ahí. Y bueno, un poco de manera irónica, un poco jocosa, siempre decimos, todos los fuegos se han apagado. Así que, digo, a veces es como que la cabeza un poco más fría. Digo. Pero bueno, en el medio también hay esta presión social, ¿no? Digo, y todo el mundo se vuelve especialista, digamos, ¿no? Es como el meme ese que circula que, bueno, ahora dejo de ser especialista en Ucrania y soy especialista en... ¿no? Sí, esa presión marateísta de juntar 2 millones de pesos para mandar un avión hidrante al medio del Limay, que sabemos que no hace mucho. Bueno, por ahí Juli, Paula o Pablo tienen como, no sé, digo, nosotros nos fuimos con las conversaciones por ahí, no sé ustedes. Perfecto, era un poco lo que buscábamos, pues, queríamos llegar a eso, a que pudieran contarnos todo esto que fueron relatando cada uno a su tiempo. Y iba pensando en esto que decía, que fueron comentando de que la transferencia es experiencial, ¿no? Y fueron también hablando de esa experiencia de una manera con la que muchas veces nos referimos al arte, no quiero hacer una comparación directa, pero cómo ante estos fenómenos como el fuego imponente y tener que controlar lo incontrolable, como dijiste, y que eso incontrolable requiere organización, requiere equipo, muchas veces también es lo que despierta, bueno, a lo que moviliza a los artistas a hacer obras también, ¿no? En otros campos de la vida también. Y acá durante la muestra Memoria Punzante, en la sala del árbol, nosotros mencionamos esa sala, había una instalación donde todo el fondo estaba empapelado con un papel negro que me hizo recordar mucho al campo tiznado después de un incendio, con el incendio apagado, y se proyectaba el registro de una performance que hizo Lia Spain al momento de inaugurar la muestra y la tonalidad con que veíamos ese registro era un registro anaranjado, ¿no? Como esa memoria del fuego, aun cuando el fuego está apagado. Y pensábamos que muchas de esos, o sea, cómo este tipo de obras ante los relatos de ustedes cobran otras dimensiones, ¿no? Como si esa obra estuviese evocando o invocando ese tipo de situaciones
a las que, bueno, de otra manera, sin el relato de ustedes no tendríamos acceso, porque como ustedes mencionan, nosotros vivimos más desde ese lado de quienes ejercen esa presión social, o cuando leemos las noticias, por ahí nos impactan, nos movilizan, por ahí tiene que ver un poco con esto que dicen, ¿no? También esa incertidumbre de qué hacer, uno se pone en el lugar de qué va a pasar con todos esos recursos naturales que se incendian, con los animales, con las personas que habitan allí, con ustedes que están ahí apagándolo. Entonces, bueno, conocer ese relato de parte de ustedes creo que es lo que estábamos buscando en este momento. Que bueno, no sé si Pau o Pablo quieren, porque Paula es bombera, es la directora artística, pero a su vez es bombera, así que es bastante particular. Yo me imagino que ella va a tener cosas mucho más interesantes de las que yo pueda decir. No, la verdad que es un placer escucharlos, estas experiencias que la verdad que comparto. A ver, ahí se escucha. Fue un placer escucharlos y bueno, y también coincido en mucho lo que se dijo. Así que bueno, la verdad que también ahí transversalizando estas experiencias entre arte y defensa civil y estos brigadistas forestales. Nos gustaría pasarle la palabra también a Luis, si le interesa aportar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? En primer lugar, bueno, agradecerles que nos cedieran este espacio para que hoy los protagonistas, los actores protagonistas son ellos. O sea, nosotros estamos acá haciendo lo que podemos para que ellos estén de la mejor manera. Y bueno, ya realmente lo dijeron todo. Ellos salen de acá o de las bases y realmente nos quedamos con una tranquilidad porque el profesionalismo sabemos que como dijeron y como se dicen en todos los operativos, en todas las personas operativas en emergencias, y no es que uno sea egoísta, sino que primero es uno, segundo uno y tercero es uno. O sea, y que, bueno, perfecto, y alguien habló, creo que Claudio fue de la desigualdad que hay en un enfrentamiento cuando cuando se tienen que enfrentar o nos tenemos que enfrentar a estos fuegos. Pero, o sea, acá sí, tenemos que salvar todos los bienes posibles, pero obviamente no importa si se queman 1 hectárea o 10.000 más, pero la seguridad ante todo. Y gracias a Dios, el profesionalismo que tienen los muchachos es ejemplar, por lo tanto, cuando se van a un incendio, por más grande o chico que sea, uno de acá se queda sumamente tranquilo porque sabe cómo trabajan, ¿no? Y bueno, y también hay muchísimas veces muchas satisfacciones, y por ahí creo que Lucas dijo de por ahí uno se cae cuando ha pasado que por ahí tenés 20 kilómetros para tirar un contrafuego, que tenés que rodear un cuadro de 5.000 hectáreas o 4.000 o lo que sea, y tenés 20 kilómetros y llegaste y vino un maldito remolino, como hemos tenido algunos de los chicos, no sé si lo han visto, que pasó 10 metros adentro, 5 metros adentro de otro campo y volvió porque digamos, por el capricho, y prendió del otro lado cuando le faltaba unos 500 metros para terminar o no sé cuántos para terminar de cerrar el cuadro, y les originó un incendio en el potrero de al lado y tuvieron que arrancar de cero de nuevo. Y yo te puedo asegurar que esas cosas te dicen, te dan ganas de agarrar, juntar todo e irte, pero bueno, hay que seguir para terminar de controlar los incendios, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente ya los chicos lo dijeron todo, y bueno, agradecerles por todo lo que hacen, y bueno, y uno, como te decía, la tranquilidad de que son súper profesionales, y que nos quedamos tranquilos acá, como que los familiares también se tienen que quedar tranquilos de
no es prácticamente imposible que nos pueda ocurrir un accidente, como ha ocurrido en un montón de casos, por imprudencia o por hacer cosas que no tienen que hacer, ¿no? Nosotros tenemos toda la confianza en ellos cuando salen y en el trabajo que hacen, ¿no? Y bueno, agradecerles a ustedes que le hayan dado la oportunidad a ellos, que son los protagonistas, para que comenten las experiencias y todo lo que viven normalmente desde septiembre, de octubre, noviembre a marzo, abril, ¿no? Que son las temporadas, la temporada más alta. Así que este año, por suerte, teníamos en septiembre, octubre, teníamos un panorama bastante complicado para diciembre, enero y febrero, que gracias a Dios no se dio. Tuvimos la semana de más altas temperaturas, tuvimos la desgracia de que el martes cayó un rayo, el miércoles se generó un incendio, y ese miércoles, para que ustedes tengan una idea, teníamos 49, marcaba 49 grados en la zona de Cuchillocó, 47 en Hacha, y bueno, en distintas zonas, y los vientos constantes eran de 60, 65 kilómetros, con ráfagas de 70, 75 kilómetros más. Y bueno, ese fuego nos quemó, ese incendio, los chicos salieron a trabajar, las cuadrillas, después se sumaron algunas otras, las que estaban en Cuchillocó, y salieron a trabajar a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, cuando avisaron de incendio, a las 2, alrededor de la 1 a las 2 de la mañana lo tenían controlado y se quemaron 28.000 hectáreas. Eso demuestra el profesionalismo y porque trabajaron durante todo el día con esas temperaturas y esos vientos, ¿no? Y bueno, y es una pelea desigual, una pelea muy, muy desigual. Pero hicieron todo lo que pudieron y a las 2 de la mañana ya teníamos el incendio controlado. Después trabajaron, porque no es que se controló el incendio y se van cada cual a su casa o a sus bases, sino que después tienen un día o dos más de guardia de ceniza para controlar que no se reavive o que no se genere o no se reactive nuevamente, ¿no? Así que nada, agradecer simplemente todo esto, agradecer a los chicos y bueno, por supuesto agradecerles a ustedes que le hayan permitido contar la experiencia de ellos. Muchas gracias, Bueno. Luis. Disculpa, Pablo. No, Juli, era más para cerrar. Ajá, bien. Sí. No, quería recordar que este conversatorio lo pensamos enmarcado en el eje curatorial que sigue durante todo el año el museo, que es el de territorio, y los relatos que nos fueron transmitiendo de esa manera tan generosa, además de tomarse el tiempo de conectarse para compartirlas con los públicos del museo, interesan un poco por este tema, ¿no? Porque son personas que tienen, como lo manifestaron, el conocimiento claro del territorio en el que están trabajando, y por eso la experiencia también es intransferible, o sea, es intransferible a no ser por la experiencia misma en el lugar, ¿no? Y bueno, es una manera de, aunque sea, acercarnos un poco a qué significa estar frente al fuego. Y no es solamente el fuego, como decían, son todos los otros fenómenos naturales convergiendo en el mismo momento, como los vientos, la aridez, la sequía, las altas temperaturas, y eso caracteriza mucho del territorio de nuestra provincia, y es lo que queríamos empezar a trabajar y que va a ser el material con el que estemos trabajando durante todo el año. Y potencialmente lo puntualizó esta muestra que finalizó el domingo, como fue Memoria Punzante. Así que bueno, ese es el motivo porque queríamos conversar con los brigadistas de Defensa Civil, agradecerles por su tarea, y bueno, y por estar acá. Esa sería como mi despedida y agradecimiento por su participación. Bueno, déjame, Juli, ponerte una imagen de cierre. De parte mía, ya repito
digamos, hago recíproco el agradecimiento y esta oportunidad. Decirle a Paula que muchas veces trabajamos con bomberos, digamos, que suelen ser un apoyo, digamos, ellos tienen como función primordial, digamos, bueno, cada localidad, y a veces colaboran. Hacer el saludo, el agradecimiento extensible también a Pablo. Déjame ponerte una imagen de cierre y después, si mientras por ahí algún otro compañero quiere despedirse o decir algo, quisiera poner una imagen. Dale, sí, sí. Vamos a cerrar esto. Bueno. Ahí va. ¿No? Eso es una imagen un poco tremenda, digamos, ¿no? Porque, bueno, a cualquier hora de la noche entras como a un campo que no sabe lo que hay, ni quién está, ni bajo qué condiciones, pero lo que tenés enfrente es eso, ¿no? Bueno, la única luz que tenés son las que te dan tu cuadrilla, digamos. Así que me parece que es una foto bastante significativa o que permite, digamos, bueno, nada, imaginar, proyectar o distintas cosas de las que hemos venido charlando acá. Así que, bueno, gracias por la participación, digamos, invitarnos a participar. De parte mía, muchas gracias. Una imagen pavorosa para quienes no tenemos ninguna idea de cómo arremeter contra ese fuego. Qué bueno. Bueno, si les parece, vamos cerrando, Pablo. Bueno, sí, la verdad que impresionante la imagen, impresionante todos los testimonios. Nos quedamos así como relacionando temas entre lo que es territorio y emoción. Y además, que fue un poco también la temática de la muestra Memoria Punzante, la cuestión emocional y las diferencias. Y bueno, y acá se habló de todo tipo de emociones y yo rescato un poco lo que decían del trabajo en equipo, la seguridad que tiene cada uno con su compañero, el liderazgo, por supuesto, de Luis con su equipo y la confianza y saber que cuando salen va a estar todo bien. Bueno, lo imponente de la naturaleza y la caprichosa que es también, cuando está por terminar, usa un elemento como el viento para correrse del lugar y seguir y volver a empezar, esta cosa de los ciclos y del equipo de nunca rendirse y tener la cabeza fría en ese momento, estando exhaustos, con esa inmensidad y esa frustración de escala, tener otra vez la necesidad de volver a empezar y de volver a vivir otras emociones bueno, que aparentemente existe como una telepatía entre ellos que se entienden de memoria y bueno, y después lo terminan coronando, prendiendo un fueguito ellos a una escala más controlable, con brindis y todo. Me gustaría resaltar los nombres, bueno, Elvio, Gastón, Héctor, Juan, bueno, Lucas y Luis, Marcos también ahí, y Ricardo y Pedro, que estuvieron presentes en el conversatorio, que seguramente cada uno tendrá mucho para decir y se va a quedar pensando un poco más. Bueno, les agradecemos mucho la participación y bueno, ya formarán parte del grupo de videos que nosotros colgamos después en nuestra página de YouTube como partícipes de estos ejes curatoriales y temáticas que exploramos de los diferentes ángulos, miradas y testimonios como los de ustedes, para que cada uno después pueda sacar, volver a ver y volver a pensar y seguir profundizando en todos estos temas. Así que bueno, damos por cerrado el conversatorio, les agradecemos a todos, bueno, Julieta, Paula también, y a toda la gente de Defensa Civil, y bueno, y los bomberos y de toda la gente que se ha nombrado acá,
y de todos los equipos de trabajo. Así que bueno, hasta el próximo conversatorio, damos por cerrado y les agradecemos a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias a Chau, todos. chau. Gracias.